Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Juan. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, y hoy queremos nosotros reflexionar el versículo 34. Dice de esta manera el versículo 34. Y yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Esto es lo que nos dice entonces el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 34. Dentro del contexto bíblico, queridos amigos, este versículo cierra el testimonio que aquí nos da Juan el Bautista. Recordemos que estamos en este segundo testimonio, el primer testimonio de Juan el Bautista, que va del versículo 19 hasta el versículo 28, y luego, ahora el segundo testimonio de Juan el Bautista, que va del versículo 29 hasta este versículo que es el versículo 34. Aquí, después del signo del Espíritu Santo que permanece, decíamos, el menein, que significa habitar, permanecer, menein, el Espíritu que permanece, que habita, ube ñande ya ejinakuri pe ñande yara pe o peta. ¿Qué es lo que se queda? Y se queda la fuerza del Espíritu, es decir, no es una presencia pasajera del Espíritu. Sino que es el Espíritu que permanece con la fuerza, ¿verdad? La fuerza de su Espíritu que le cambia al hombre. Permanecer, quedarse. Ahora, Juan puede declarar con certeza la identidad de Jesús. Puede declarar, pero con certeza, queridos amigos, esta identidad de Jesús. El verbo ver, que se dice justamente hasá, ese es el verbo ver, contemplar con una visión profética quiere decir, ¿verdad? Va mucho más allá incluso que el roé, eso también es mirar, ver, etc. Pero el hasá es ya una visión, es como un contemplar, es como un mirar. Algunas veces nosotros también decimos, tengo una visión, y la gente lleva. Hoy en día también nuestras empresas, ¿verdad? Te pone luego, ¿cuál es la visión de esa empresa? ¿Cuál es la visión? O sea, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que sueña? Ahí está. Una visión profunda, grande, interesante. Entonces, Juan puede declarar con certeza esta identidad del Mesías, de Jesús. El verbo hasá, ver, contemplar, que quiere decir entonces una visión profética, unido al verbo del dar testimonio. Porque aquí el edud, que está en hebreo ciertamente, encadena esa experiencia
pero es una experiencia de una proclamación, ¿verdad? Yo lo experimento, yo lo vivo, una experiencia que aquí no hay duda ni expectativa, no hay duda ni expectativa. El edut quiere decir, queridos amigos, que nosotros, con esta misión de Juan el Bautista, nosotros estamos llegando al culmen. Se señala públicamente, o sea, no hay duda, ese es el Cordero, el Hijo de Dios, ese es el Ben Elohim, el Beben Elohim, Hijo de Dios. Esto en hebreo ciertamente, ¿verdad? Pero nosotros el Evangelio de San Juan tenemos en griego, pero para darnos a entender y para que podamos también traducir nosotros y entender de dónde está viniendo, que está viniendo de toda una tradición hebrea de la Biblia, lo que ellos entienden como el Hijo del Hombre. Entonces porque nos muestra y nos está señalando, pero con certeza, el edut, peajina laurero y shaja, peoto la ñanteyaguatañara. Ahora, en el contexto histórico es muy importante, ¿verdad? Porque en el judaísmo, queridos amigos, del segundo templo, la categoría Hijo de Dios se aplicaba al rey David. Esto se aplica al rey David y al pueblo también como una totalidad. Es ahí donde se aplica la totalidad. Declarar a Jesús como tal es conferirle el título mesiánico supremo. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo que Él es el Mesías, ese es el título máximo que el Antiguo Testamento estaba esperando. Y en un entorno, sobre todo en un entorno histórico como nosotros estamos viendo ahora, estaba marcado por la expectativa, la esperanza. Justamente el Mesías, ¿verdad? El Mesías. Por eso el Ben Elohim, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, la expectativa, en cualquier momento, todos estaban hablando, ¿verdad? Outa, ay, ahora que ahí con la Outa, según las profecías. Este tiene que ser el momento, este es el momento en el cual Dios se va a manifestar. Entero que te hago una expectativa de un liberador político religioso. Liberador político religioso. Y esto es lo que ellos miran y ven, ¿verdad? Entonces, justamente en ese tiempo es que Juan está proclamando directamente una filiación divina. Esa filiación que significa la filiación de nada más y nada menos que del Mesías como Hijo de Dios. Ben Elohim. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done.
Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón.
estando a todos como tú nos das. Y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado, dímelo, Señor. Cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, con el versículo 35. Al otro día, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Esto es lo que nos dice el capítulo 1, versículo 35. En el contexto, decíamos, histórico, es un ambiente de rivalidades mesiánicas y sectarias también, los esenios, los fariseos, los celotes. Ahora, esta diferencia de discípulos subraya la singularidad de Jesús como cumplimiento. Singularidad de Jesús como cumplimiento. Ahora tenemos un contexto también cultural antropológico, la relación maestro-discípulo. Esto también es importante tener en cuenta, maestro-discípulo. Es el famoso rabí, talmid. Rabí y el discípulo es el talmid. Talmid era central en el judaísmo. Implicaba transmisión de vida, que no solo de doctrina que Juan esté mal. Y así entonces, desde esta perspectiva, estamos mirando qué es lo que desde su doctrina, la transmisión de la vida, que Juan también allí esté él presente con sus discípulos. Ya el autor sagrado nos va ubicando, ¿verdad? ¿Dónde está Juan en ese momento? Juan está allí con sus discípulos. Y esto muestra una dinámica cultural de formar comunidades en torno a un maestro espiritual. Esta era entonces la situación concreta, la situación, digamos, de esta manera cultural, antropológica, que Juan esté allí, ¿verdad?, con sus discípulos, muestra esa dinámica cultural de formar comunidades. Antropológicamente, el gesto de permitir que los discípulos miren hacia Jesús es un acto de desprendimiento. Acto de desprendimiento. Renuncia al propio grupo para orientar hacia el verdadero Mesías. Esta es la idea, ¿verdad?, que se nos presenta, que se nos regala aquí en este pasaje de San Juan capítulo 4, o mejor dicho, capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué? Porque justamente ahí nosotros estamos diciendo que el 36, mejor dicho, fijando la mirada ante Jesús que pasaba, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y desde ahí, ellos que oyen lo que decía Juan, siguieron a Jesús. Como le va señalando el camino. Peain. Ese es el Mesías que quita el pecado del mundo. Y entonces, antropológicamente, este gesto de permitir que los discípulos miren hacia Jesús es un acto de desprendimiento. Un acto de desprendimiento. Por lo tanto, renuncia al propio grupo para orientar hacia el verdadero Mesías, para orientarse hacia el verdadero Mesías. Es un acto de desprendimiento, renuncia al propio grupo y al verdadero Mesías, pero para orientarnos hacia él, Entonces todos los falsos Mesías van quedando de lado hasta quedar el verdadero Mesías, en este caso que sería Jesús. Hay, queridos amigos, aquí dentro de nuestro estudio, algunas palabras que son muy claves, por ejemplo, discípulo. Según la exégesis, el talmad, la raíz talmad, aprender, instruir, reconstruir. Eso es lo que simplemente están pidiendo, ¿verdad? Pero, por otra parte, aprender, instruir en griego, hay que mirar. Aquí en griego, dentro de nuestra exégesis, la palabra que tenemos es masetei. Masetei. Indica no solo estudiantes, sino aprendices que modelan su vida en todo el teatro. Aquí aparece entonces el germen del discípulo cristiano. El aprendizaje no termina en Juan, sino que se proyecta hacia Jesús. Esto, lo que nosotros tenemos que mirar es una exégesis profunda, ¿verdad?
el aprender, el intuir. En griego, mathetai indica no solamente una cuestión difícil de llevarlo adelante en el pensamiento, sino que aquí aparece el germen del discipulado cristiano. El aprendizaje no termina en Juan, sino que se proyecta siempre, cada vez más, en Jesús. Y por eso decíamos también que este versículo anterior, ¿verdad? El versículo 4, Dios nos pone a todos, ¿verdad?, en este mundo. Pero todos tenemos que producir algo, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que amarnos, querernos. Esta es la realidad de nuestro mundo. Ahora, queridos amigos, vamos a ir nosotros reflexionando sobre estos pasajes del Evangelio de San Juan. Estamos en el prólogo, capítulo 14. Capítulo 1, versículo 14. Así es que volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, Donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Hazme
En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 36. Desde el 35 comenzamos estos primeros discípulos que van a seguir a Jesús. Mirando a Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, este es el Cordero de Dios. En el sentido cultural y antropológico principalmente, este lenguaje nos conecta directamente con una necesidad humana de reconciliación. Esta necesidad de reconciliarnos, una necesidad de entrar en comunión con el mediador, que Jesús pase, o sea, señalado en movimiento, Jesús va pasando, es señalado, Él está en movimiento. Expresa, queridos amigos, que la redención se encarna en la historia cotidiana. El hecho que tantas veces también nosotros dijimos, ¿verdad?, del caminar, el pasar, que en este caso hace Jesús, y en el Evangelio al 2x3 nos habla de un Jesús que está en camino, un Jesús que pasa, un Jesús que va entrando. Siempre entonces es el halaj. Eso es lo que está en el fondo del pensamiento y de la reflexión de San Juan Evangelista. ¿Por qué? Y porque justamente nos quiere dar a entender que Dios, dopitáis na beña de yara. Ñande yara continuado, ya por las AP, ñande reno, ñande atoy, ñande ya cueja, guaisha, yeyuja, guaisha, endabe. Esta es la verdadera liberación. Entonces tenemos algunas palabras claves. Primero, luego va a ser este se. Este término se, que quiere decir cordero. Porque esa es una de las centralidades. Este es el cordero. Y así es que designa al cordero joven usado en sacrificio. En griego, amnos, aquí no es solo metáfora de mansedumbre, sino título teológico. Jesús como víctima expiatoria, memoria de Pascua y cumplimiento de Isaías. La estructura Cordero de Dios indica pertenencia y misión divina. No simplemente un símbolo pastoral, sino que aquí una pertenencia, ese Cordero de Dios. Pertenencia y misión divina. Este es el Cordero de Dios. Misión y pertenencia divina. Dos características que nos tienen que ayudar a entender la identidad del que está llegando. Misión, porque en la construcción del reino de Dios. Esa es la misión. Pero por otra parte también nos hace entender la pertenencia. Pertenezco a un pueblo que fue liberado, que fue salvado, que fue sacado de la esclavitud de Egipto,
Y entonces por eso este cordero, que es un cordero pascual, un cordero de paso, un cordero que me libera, también para nosotros es en un sentido pastoral profundo. Ahora, la palabra o el verbo aquí, mirando, para nosotros es un verbo intensivo, muy intenso. No solo ver, sino mirar con discernimiento profundo. Mirando. Es decir, profundizando, entendiendo, sabiendo. Ya esa pea miña, en tu ponala entonces es un discernimiento profundo. Ahora, ra'a puede significar tanto ser y ver físicamente como contemplar espiritualmente. El ra'a. Por lo tanto, Juan no describe un simple acto visual, sino que una visión profética que desvela lo invisible a otros. Eso es lo que está queriéndonos mostrar aquí, ¿verdad? No es simplemente un acto visual, sino una visión profética. Bien profunda, ¿verdad? Y luego, queridos amigos, así dentro de todo lo que significa esta clave de lectura, teniendo estos dos elementos, cuando nos dice este versículo 36, mirando, emblepo, ¿verdad? Mirando a Jesús que pasaba. Es un halaj, es un Jesús que va pasando, es un Jesús que va buscando al hombre. Apeña de yeyesa kwa porque ñandenda yeyesa kwa no lleva si yo que cuela vendo ya como añande la ñante ya poana. Y eso nos enseña aquí, nos está diciendo, él se dio vueltas y viendo que lo seguían, le reprendieron. Rabí, vienes, ¿verdad? Aquí está. ¿Dónde vives? Mola y Cojina. ¿Para qué vienes? ¿Por qué estás aquí? O sea, son todas preguntas retóricas profundas, ¿verdad? Pero cuando le dice ¿dónde vives? Quiere decir, queridos amigos, que no le va a dar su email o su correo o el número de su casa, etcétera, sino que el ¿dónde vives? Quiere decir cuál es la experiencia a la que tú nos llamas, Señor. Orgocero es yacero ñandusea, lleva ñande yaraheyo y yo enseguida. La oporanduyo y güey, ¿dónde vives? Él le dice, vengan y lo verán. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado.
Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avon. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avon en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avon de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avon es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avon, sino que lo confesé y tú cargaste el avon de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avon. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avon de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe.
les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo hoy 37, ¿verdad? Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Cuán importante ahí el número 2, queridos amigos, que significa siempre comunidad, ¿verdad? Siempre comunidad, el número 2 dentro de la cabalística numérica. Discípulos, el discipulado. ¿Verdad? Y ahora el acoluteo, decíamos y subrayábamos este aspecto, pero peñas endurire. El acouo significa escuchar. El escuchar atentamente y el escuchar esa propuesta, ¿verdad? Entonces, coanga, ya tandera pecueri ñande yara porque eres pona tereín, ore en baícola, ore mombe usea ore, a pesar de mombe ujaisa ore pealaro ya posea hinaro henduma hoy hinaro ya poma hoy catujaro homo hoy, pendera pecueri ñande yara. Y así entonces, una primera enseñanza que nos dice es del oír al hacer. Primero hay que escuchar. Y desde el oír entonces nosotros vamos a procurar ahora el asá, decimos, ¿verdad? El hacer. Diga tú y entonces ñandela ya prestante, cora ayeña mañana, hendú, mombrillante, pero no llegamos a hacer lo esencial y lo fundamental. Entonces la fe verdadera no queda, queridos amigos, en palabras, sino que pasa directamente a la práctica. Ya está, vamos a la práctica. Y en este sentido, la enseñanza es un escuchar siempre el evangelio griego, la buena noticia. Peñan de Yara o de Peñas en Duanan. Ya pues Ponana debe conducir a unas decisiones concretas para nuestra vida. Una segunda enseñanza es que el discipulado es simplemente un tránsito, es decir, por el discipulado. Los discípulos pasan de Juan a Jesús. Los discípulos entonces no se quedan siempre en un solo lugar o anquilosados, sino que vamos aprendiendo. Somos discípulos que vamos detrás de un maestro. Y ahora es aceptar que las meditaciones humanas siempre, así con Juan el Bautista, en este caso como modelo, de estas reflexiones humanas nos tienen que llevar a Jesús. Nos tienen que conducir siempre a Cristo y no retener nada para sí mismo. Qué enseñanza maravillosa, entonces. Es un discipulado como tránsito, como paso. Antes de llegar a ser un profesional, un ingeniero, un sacerdote, un médico, etcétera, todas las profesiones, lo que es un poco un estudio, y ande ya saberá por un discipulado, ya hendú, ya esa, ya aprende ya hoy na beca tu, ya pebe, de ñe muy que ven a tu umere y cuareñe mindu parireu, pebe entonces de catuma, ahí está. Ahora sí, no retenemos nada
para nosotros mismos como maestros, sino que el maestro está transmitiendo para que el discípulo ahora se vuelva a convertir en maestro. Un tercer elemento que nos va a ayudar mucho es justamente la escucha obediente. Ñajenduja ñajenducuana, porque muchas veces ñajenduseijina. La escucha bíblica siempre, queridos amigos, va a implicar en nosotros una obediencia. Pero para la obediencia, la ella pojamua lleva, lo primero que tenés que hacer es calcular ella pues acá. Dejar que los decibeles en la vida se puedan ir asentando. Y en la medida en que se va asentando, entonces, queridos amigos, ahí desde el silencio hacemos un discernimiento profundo, ¿verdad? En medio de una saturación también de informaciones, en medio de una saturación de ruidos por todas partes, entonces nosotros aquí hacemos ese silencio. Entonces desde aquí ahora vamos a ir dando pasos también interesantes. Y esta es la forma, ¿verdad?, como tenemos que hacer. Es la escucha. La escucha es esencial. Haya calcula. Un cuarto elemento también se nos presenta aquí, sobre todo Juan, el Bautista, él presenta a su misma persona como camino, pero le presenta también a Jesús. Ese es el camino. Ese es el Cordero. Upea la vende porque te tajina y gato janguaya pe yapo la venderape. Y un último elemento es la decisión libre y radical. Juan entonces es hija, ¿verdad? Porque aquí nos va a decir muy bien. Al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. La decisión es tuya. Es decir, upeañan de mante yayapota. Peñas endurireja, peñan de yara, iñan de no hijina, Juan el Bautista o chacañan de, bueno, ya veré copa y tema todos los elementos. Vaya yayapota. Y ahora nosotros vamos a tener que accionar. La decisión es tuya. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.